No, profe, creo que está un poquito enfermita. Disculpe, profe. Sí, Yo le mandé un correíto porque no entendía muy bien lo de la tarea. me envió un correo. Sí, sí me contestó, muchas Por, gracias. En el cual usted ya. me contestó que dice que en archivo Word se encuentra todo lo requerido, Ajá. pero este es su tarea mapa mental con las ideas principales recogidas en las páginas 143, 176 y me envía un enlace 26. de un libro. Ajá. Ujú. Sí, Del enlace que usted me envió, profe, del libro que usted me envió en el enlace, tengo que sacar de la página 143 y 176 del libro las ideas principales para poder hacer el mapa sí, mental. claro Sí, que solo sí. del Así libro. mismo. Ajá. Ajá. Ya. Disculpe, profe, para hacer el mapa mental, ¿tengo algún formato o es el formato que yo desee hacerlo? Cualquier formato, solamente tiene que utilizar la plantilla última de presentar el trabajo. ¿Sí lo vio? Sí, la carátula donde Sí, dice esas. la Ujú. universidad, la carrera, eso, ¿sí, verdad? Sí, y guardarlo como dice en la parte final del documento Word. Sí, hay que subirlo como un archivo adjunto. Ajá, sí. Ya. Em, a ver, algo más. Déjeme ver, profe, porque no me acuerdo, tenía otra duda. Profe, disculpe, tal vez usted nos mandó en un anuncio, ¿verdad? Lo de la carátula, si no estoy mal. Sí, sí, ajá. Ya, muchas gracias. Ya le voy a revisar ahorita porque no tengo que leer. Tengo que leer desde la página 143 a la 176 para sacar las ideas o solo las dos páginas. No, no, tiene que leer desde la página 140 y algo hasta la 176. Ah, ya, muchísimas gracias. Eso no entendí. Ujú. Ya. Poder presentar, solamente es como una referencia, ¿no es cierto? Porque no hay cómo descargarlo. Entonces, nosotros podemos hacer con ese formato que usted nos envió, ¿verdad? Claro que sí, sí. Ujú. Ya, muchas gracias, profe. Ya. Compañeros, ¿verdad? Solamente es el mapa mental nada más. Ya. Profe, otra consulta. Estoy viendo que algunos de mis compañeros han subido directo como contestar un foro, No, pero no, según leí, la actividad decía que se cargue como archivo, ¿verdad? sí, sí. Y no es como el foro, tienen que ingresar desde tareas. Ajá. Desde tareas, ahí ingresar el trabajo, no como foro, porque algunos estudiantes lo han hecho de esa forma. Sí, sí, por eso era mi duda, porque Ujú. según leí en la tarea decía que hay que subir como documento. Sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta es básicamente, ¿puedo subir el mapa mental en archivo Word o tiene que ser en otro archivo? No, ese es a gusto de ustedes, en archivo Word o en PDF. Ya, ya, le agradezco mucho, ¿no? Que tenga una buena noche. Igualmente. Hasta luego. Con respecto a las evaluaciones, tenemos que estudiar todo lo visto hasta el momento, ¿verdad? Sí, todo. Los Ajá. cuestionarios, tomar mucho en cuenta los cuestionarios que han respondido. Ya, ¿qué le iba a decir? No vamos a tener algo como para poder estudiar, sino en general todo. No, todo, todo Ya, lo que se ha estudiado hasta ahora. ya. Muchísimas gracias, profe, por haberme ayudado con las inquietudes que tenía sobre la tarea. Espero poder cumplirla de buena manera y espero que se mejore pronto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias, profe. Una buena noche.
Buenas noches, señores estudiantes. Hemos entrado a la semana 7. Estamos próximos a las evaluaciones. En esta semana 7 vamos a tratar sobre la unidad 1 y 2. Vamos a revisar brevemente sobre el proceso de la investigación, en donde nos habla, recordar un poquito de las primeras semanas, donde nos dice que el hombre por su propia naturaleza es curioso, está buscando saber, conocer sobre algo más. El por qué investigar, como este es parte de su desarrollo, ¿verdad? Para probar una teoría y resolver uno o más problemas. ¿Cómo investigar? No solo es necesario tener el deseo de investigar, sino también el de saberlo hacer, a fin de llegar a los resultados que estamos buscando. Por el simple hecho, por el complemento de nuestra formación, a fin de convertirse en un excelente profesional en la materia determinada. El planteamiento del problema es lo principal aquí. Consiste en establecer formalmente el objeto de investigación, 4 componentes fundamentales que tenemos: la teoría, la hipótesis, la observación y las generalidades empíricas, que podrían presentarse en las etapas de investigación. Estas ideas, es decir, que se va exponiendo un modelo. Estos métodos de investigación, el método en sí es el de obrar o de procesar, es decir, es un hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. El método es el alma, la ciencia, no solamente el método. En sí, el método conduce a la técnica. El método de Descartes, según su método, según su concepto, cuyo título completo es El discurso del método para concluir bien la propia razón y buscar la verdad en la ciencia, y en la principal obra escrita por René Descartes, que fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de resolución científica. En su obra fundamental y la filosofía occidental, como implicaciones para el desarrollo de la filosofía y la ciencia, tenemos el método analítico, el sintético, el inductivo. También tenemos el método deductivo, la definición y la división. Vamos a hablar un poco del método analítico. Este consiste en la separación de las partes de estas realidades, hasta llegar a conocer los elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. Busca también hacer el estudio más profundo de cada uno de los componentes para llegar a una conclusión. El análisis es la operación intelectual que considera separado las partes de un todo, es decir, la identificación de todos los elementos que componen algún asunto, que después realizar una breve separación y llegar a los principios básicos del asunto en cuestión. El método sintético. Este método sintético nos habla sobre los aspectos de un proceso de unificación en un todo único de las partes, propiedades y relaciones separadas por medio del análisis. Se refiere también a la composición de uno o toda por una reunión de sus partes o elementos. La síntesis reúne las partes de todo lo separado y la considera como unidad. Es la expresión oral o escrita que contiene de manera resumida aspectos de un tema que se encontraban dispersos. El método inductivo. Este método viene del latín inducere, que significa instigar, persuadir, conducir hacia algo. Este método inductivo se pone en práctica como cuando nos fundamos sobre las observaciones y la experiencia para extraer de ellas una verdad general.
Lachelier, un filósofo idealista francés, el fundamento de los fenómenos del espíritu y es tanto intelecto como voluntad. Lo considera de esa forma, definido como el acto por el cual el espíritu pasa a conocimiento de los hechos y de las realidades que lo rigen. En el caso del empirismo, la única causa del conocimiento humano es la experiencia, la conciencia acerca de lo conocido de la estructura, en torno a la experiencia humana directa más que la razón, ejercida también como la reflexión en relación a lo que se conoce. El espíritu humano, por su naturaleza, está desprovisto de todo conocimiento, es decir, de Aristóteles, que es una tablilla sin escribir, determina. Las clases de inducción puede ser completa o incompleta. La inducción se llama completa o totalizante cuando se funda en la totalidad de los casos observados o presentados por la experiencia. A esta inducción también se la conoce con el nombre de aristotélica, porque fue usada por Aristóteles. Aristóteles, que es uno de los más célebres filósofos de la antigua Grecia, donde el pensamiento platónico, para Platón, la verdadera realidad, la constituye las ideas, no las cosas materiales, sostenida en donde se podía conocer a través de los sentidos, que es falso, y solo podía llegar a la verdad a través de las ideas. La inducción aristotélica. Es muy importante, también soporte un tipo de razonamiento que va de lo particular a lo general. Aristóteles daba mucho valor, pues el conocimiento por inducción requiere de la participación de los sentidos para elaborar las experiencias particulares y poder alcanzar un conocimiento universal. La inducción se denomina incompleta o amplificante cuando va más allá de las cosas observadas y afirma como probable o como cierta, que se denomina también baconiana por haber sido Francis Bacon, el primero que hizo una exposición de ella, Francis, donde se da cuenta que el razonamiento deductivo, resalta a expensas del razonamiento inductivo. Su principal propósito es redactar una inmensa historia natural que pudiera ir del camino a una filosofía inductiva. Francis Bacon, un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico, donde lo considera como etapas de la inducción. El proceso inductivo pasa a 4 etapas de la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la formulación de la ley. La observación nos suministra sobre los hechos particulares un número suficiente para concebir y formular provisionalmente la ley que lo rige, o sea, la hipótesis después de se produce a efectuar nuevas experiencias apropiadas para verificar la explicación hipótesis. Una vez que hemos verificado la hipótesis, esta se convierte en ley. Ahora, los principios de la inducción se basa en los cuatro principios siguientes. A. Una característica conviene como predicado a varias especies de un mismo género. B. Si a un sujeto puede aplicarse como predicado un conjunto de caracteres o normas, existirá también la probabilidad de que también venga como predicado de dicho sujeto todo el contenido de lo cual forma parte de aquellos caracteres. Los hechos de los cuales se extiende la ley deben ser idénticos y los observados a la causa deben ser tomados como un sentido total y completo. Y en determinados casos debe entrar la formulación de la ley de la cantidad. El método deductivo. El método deductivo, Aristóteles creó el método deductivo como forma de razonamiento. La deducción parte de una proposición general para llegar al conocimiento. Por ello, se la ha definido como el procedimiento de que los principios generales sean conclusiones particulares, en donde se divide esta en clases de deducción. Los autores clasifican la deducción desde varios puntos de vista. Primero, en primer lugar, que parte de leyes comprobadas experimentalmente y filosóficas, que parte de los primeros principios de tal razón y de las verdaderas comprobadas por experiencia y se requieren sus conclusiones tengan valor real.
En segundo lugar, la deducción se denomina directa también de lo particular que se deduce de lo general sin intermediarios, o sea, e indirecta de lo particular que deduce de lo general mediante la comparación en una tercera proposición, que es el silogismo. El silogismo, pues, es una forma de razonamiento lógico deductivo. Como tercer punto, es la deducción que puede ser formal, constructiva de la deducción formal, que es la que reviste la forma silogística. La deducción constructiva, en cambio, permite acrecentar nuevos conocimientos. Ahora, en cuanto a la definición, tenemos que no es en sí misma un método de investigación. Definir viene del latín finere, que significa limitar, precisar, en pocas palabras, un conocimiento. La definición no es otra cosa que el análisis de la comprensión de una idea con el objeto de obtener sus elementos o notas fundamentales. Clases de división. Las definiciones pueden ser nominales o de nombres, y reales o de cosas. La definición normales. Esas son las que fijan, precisan el sentido de la palabra. A su vez, son de varias clases etimológicas convencionales y usuales. Son definiciones etimológicas las que explican el origen de una palabra, descomponiéndola en unos elementos materiales, y es el caso. Las definiciones convencionales. Estas son arbitrarias o privadas, son las que dan a conocer el sentido especial en el que el autor emplea una palabra para un uso determinado. Son usuales o comunes las definiciones que expresan el sentido en que ordinariamente se toman las palabras. Las definiciones reales, estas vueltas, son que dan a conocer la naturaleza de las cosas, que pueden ser esenciales o descriptivas. Son esenciales las definiciones que nos dan a conocer por sus elementos constitutivos, esenciales o reales. Las definiciones descriptivas, estas son vueltas a aquellas que dan a conocer las cosas enumeradas, sus propiedades y accidentes principales, que solo pueden ser aplicadas en un objeto definido. La definición descriptiva puede ser propia, accidental, genética o casual y analítica. Se denomina propia cuando toma en cuenta las cualidades y propiedades. Esta se denomina accidental cuando la definición descriptiva que nos da a conocer el objeto por sus cualidades y accidentes externos. Se denomina genética con las definiciones que indican el modo peculiar y exclusivo de producirse los objetos y del modo como se han engendrado. Se denomina causal, que es la definición que da a conocer un objeto por medio de una causa eficiente. Se llama teleológica, la definición que se hace indicando la finalidad exclusiva de una cosa. Se llama analítica, donde lo descompone para poder explicarlo, como por ejemplo, el agua, que se compone de hidrógeno y de oxígeno. Las reglas de la definición. La definición puede ser completa, es decir, que no debe contener ni más ni menos de lo definido. La definición debe ser también más clara que lo definido. No debe entrar nunca en la definición el término definido, ni hacerse con términos oscuros y vagos, ni mucho menos con términos metafóricos. En la definición debe preferirse los términos positivos, naturales. Naturalmente, esta regla no se aplica en aquellas cosas que conocemos que por la remoción o eliminación de otras, porque en estos casos que nos aclara lo que debemos definir. La definición debe ser breve, es decir, que comprende únicamente lo necesario. Vamos a pasar a la clasificación. En nuestro diario vivir siempre estamos clasificando cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, cuando estudiamos los animales, cuando clasificamos en vertebrados o invertebrados, cuyo producto del análisis y la síntesis de la clasificación es el proceso de la clasificación, donde expresa Carneluti, que es Francesco, que fue un jurista y abogado italiano, que la observación de objetos singulares es apenas un paso en el proceso cognitivo, o sea, la capacidad
y sensorial de los seres humanos. La ciencia trata de establecer relaciones entre los fenómenos. Esto quiere decir que el proceso de clasificación tiene dos etapas: la observación simple y la observación comparada o comparación. La clasificación puede ser artificial o natural. La clasificación artificial es aquella que se hace entendiendo únicamente los caracteres demasiado aparentes, superficiales y visibles, es decir, que son de poca importancia, como por ejemplo, la clasificación de los libros de una biblioteca en razón a su tamaño, color. Ahora la clasificación natural, que es aquella que tiene teniendo en cuenta los afines profundos y esenciales de los seres, tratando de reproducir el orden mismo de la naturaleza, sería que este tipo de ordenación de los libros por la materia que se tratan o su contenido. Las reglas de la clasificación, esta debe de ser completa, es decir, que ella debe quedar comprendidas todas las cosas que se quieren clasificar sin que haya lugar a residuos. También debe ser opuesta en el sentido de que los grupos del mismo grado no puedan ser incluidos unos en otros. Los individuos clasificados no deben ser comprendidos en más de un grupo a la vez. También debe buscarse que haya más semejanza entre las cosas incluidas en un mismo grupo que entre lo que pertenece a grupos distintos. La unidad de la clasificación. Por la clasificación abarcamos de un modo general todos nuestros conocimientos y percibimos con más claridad y facilidad las relaciones entre los seres o los conceptos, como por ejemplo, la relación que existe entre los contratos de trabajo y el contrato de arrendamiento. La clasificación reduce el número vuelta de los objetos que deben ser conocidos. Como último punto de la clasificación es que para la ciencia del derecho, la clasificación es un instrumento de extraordinaria importancia. La división, ¿no? La división, aunque en el fondo es semejante a la clasificación se hace partiendo de varios objetos, de múltiples conceptos, perdón. La división procede de arriba para abajo. La división para comprensión y extensión más limitada. La división también la podemos definir como la distribución de un todo en sus partes. Natural, que puede ser natural, accidental, real. Es natural y sus partes forman un ser, o uno por naturaleza, ejemplo, el hombre. Accidental si las partes no forman un ser por naturaleza, como por ejemplo el hombre y el vestido. Real. Esta puede ser esencial, integrales o constructivas, también justapuestas, partes esenciales en las que está integrado por elementos sin que los cuales existiera el objeto. Más integrales es aquel que también está constituido por elementos que están unidos materialmente, pero que pueden separarse, como por ejemplo, son partes integrales en el hombre, la cabeza, las manos, los pies, el tronco, etc. Pero justapuestas colocando junto a algo en una posición inmediata de algo. Es aquel cuyos elementos integrales no están unidas materialmente. La división también se llama dicotómica por un par de conceptos complementarios, una subdivisión que se disecta en otra que divide el área de un objeto que no exactamente venga de dos áreas. Esto es todo, señores estudiantes. Espero les sirva. Y disculpen cualquier inconveniente. Gracias.